La lluvia en Bradford nunca pedía permiso. Simplemente llegaba, repentina e insistente, tamborileando sobre los tejados de ladrillo rojo, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban el cielo gris. Tamsin Waverly, como la mayoría de los habitantes de la ciudad, hacía tiempo que se había acostumbrado a ella. Con un paraguas sobre la cabeza, sorteó los charcos mientras se dirigía al edificio de los archivos municipales. Una enorme estructura victoriana de aspecto majestuoso bajo el sol, pero simplemente hosco bajo la lluvia. A sus 35 años, Tamsin no parecía ni especialmente feliz ni especialmente infeliz. Su vida fluía según la rutina establecida. Trabajo en los archivos, casa, encuentros ocasionales con amigos, conversaciones telefónicas con su madre los domingos. Su aspecto no era nada llamativo. Pelo castaño recogido en una práctica coleta, ojos del color del té fuerte, labios que se pellizcaban más que sonreían. Pero había en ella una especie de solidez, de fiabilidad, como en los muebles bien hechos. Nada llamativo, pero duradero y fiel. Los archivos municipales de Bradford se convirtieron en un segundo hogar para Tamsin. Catalogar documentos, digitalizar periódicos antiguos, ayudar a investigadores y ciudadanos de a pie que buscaban información sobre sus antepasados. Era un trabajo que requería atención al detalle y organización, cualidades que Tamsin poseía en abundancia. Buenos días, Tamsin. La saludó Brenda, la recepcionista de más edad. Hoy llegas pronto. Quiero terminar de digitalizar los periódicos de los años 30, respondió Tamsin, sacudiéndose las gotas del paraguas. Tengo una auditoría al final de la semana y aún me queda la mitad del trabajo por hacer. Oh, auditorías. Brenda sacudió la cabeza. Desde que trabajo, las odio muchísimo. ¿Cómo le va a Byron? ¿Sigue faltando al trabajo? Tamsin sintió una ligera punzada de irritación. Brenda era una charlatana de buen carácter, pero a veces sus preguntas daban demasiado en el blanco. Sí, es una época de mucho trabajo para ellos, respondió con neutralidad. Declaraciones de la renta, auditorías, nuevos clientes. Salúdale de mi parte, le gritó Brenda a Tamsin. En su pequeño despacho lleno de cajas de documentos, Tamsin encendió el ordenador y se puso manos a la obra. Escaneaba metódicamente periódicos antiguos, introducía metadatos, comprobaba la calidad de las imágenes. Tareas rutinarias que le permitían olvidarse por un rato de lo que ocurría en casa. Y últimamente su casa estaba vacía. A pesar de la presencia de Byron, su marido desde hacía 10 años. Se habían conocido en la Universidad de Leeds, donde Tamsin estudiaba historia y archivos, y Byron, finanzas y contabilidad. Le llamó la atención su energía y ambición, tan diferentes de su propia moderación. A Byron Danforth le gustaba hacer planes, soñar con un futuro en el que tendrían su propia casa con jardín, tal vez hijos, viajes al extranjero 2 veces al año. Hablaba tan convincentemente que Tamsin creía cada palabra que decía. Después de graduarse, se casaron y se mudaron a Bradford, la ciudad natal de Tamsin, donde ella consiguió trabajo en un archivo y Byron un empleo como contable en una pequeña empresa de construcción, North Star Construction. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de tardes juntos, planeando el futuro y encontrando su lugar en la vida. Compraron una pequeña casa adosada en un barrio residencial. No era un sueño, pero era el principio del camino. Poco a poco, Byron fue ascendiendo en su carrera. Primero como contable, luego como contable jefe y en los últimos 3 años como director financiero. North Star creció con él, pasando de ser una empresa local a un actor destacado en el mercado de la construcción del norte de Inglaterra. Tamsin estaba orgullosa de su marido, de su éxito, de su perspicacia empresarial. Pero con cada ascenso Byron pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y menos en casa. Al principio eran raras las noches en vela, luego las habituales, después los viajes de negocios, las cenas de empresa y las reuniones matinales que exigían llegar antes de que empezara la jornada laboral. Los hijos con los que una vez habían soñado nunca llegaron. Primero se retrasaron porque tenían que volver a ponerse las pilas, luego porque estaba en medio de un proyecto, y después el tema dejó de salir. Tamsin se dio cuenta de que llevaba varios minutos mirando la misma página del periódico sin verla. Se frotó los ojos y se obligó a concentrarse en su trabajo.
Los pensamientos sobre Byron mantenían su mente ocupada, pero un archivo no era lugar para problemas familiares. A la hora de comer, terminó de escanear otro archivo y decidió comer algo en la pequeña cafetería de enfrente. Al salir del edificio, vio que había dejado de llover y el sol se abría paso tímidamente entre las nubes. Lizzie's Café olía a bollería recién hecha y a café. Tamsin pidió un sándwich de pavo y té. Se sentó junto a la ventana y sacó el teléfono. Ningún mensaje de Byron. ¿Pero qué esperaba? En los últimos meses rara vez escribía en mitad del día. Su mirada se posó en la fecha que aparecía en la pantalla del teléfono. 17 de abril. Dentro de 3 días sería el aniversario de su primera cita. Byron probablemente no se acordaría. Le costaba recordar incluso las fechas de sus vacaciones oficiales, cumpleaños y aniversario de boda. Quizá debería organizar algo especial ella misma. Preparar la cena, comprar una botella de buen vino, crear un ambiente acogedor. Quizá les ayudara a recuperar algo que parecían haber empezado a perder. Después de cenar, Tamsin volvió al trabajo con renovada determinación. Por la tarde se pasaría por el supermercado a comprar víveres para una cena especial el sábado. El día pasó volando, y cuando Tamsin salió del edificio del archivo, ya había anochecido. Las tardes de abril en Bradford eran frescas, pero después de la lluvia, el aire parecía especialmente fresco. Decidió caminar hasta el supermercado, disfrutando de los raros momentos de soledad y silencio. En el supermercado, Tamsin eligió meticulosamente sus compras, imaginando cómo sorprendería a Byron. Filetes, siempre le gustó la buena carne. Verduras frescas para una ensalada, una botella del vino tinto que habían bebido en su luna de miel. Incluso los ingredientes para el postre. Mousse de chocolate, su favorito. Cargada de bolsas, llegó a casa sobre las 7 de la tarde. La casa estaba en silencio y a oscuras. Byron aún no había vuelto del trabajo, lo cual no era raro, ya que últimamente rara vez llegaba antes de las 9. Tamsin guardó la compra, se duchó y se sentó en el salón con un libro. El reloj marcaba las 9, las 10 y las 11. Miró el teléfono varias veces para ver si había algún mensaje de su marido, pero la pantalla permanecía en blanco. A las 12:30 oyó abrirse la puerta. Byron entró, aflojándose la corbata, con el maletín en la mano. Seguía siendo un hombre apuesto, alto, de cabello oscuro con un toque de canas en las sienes y penetrantes ojos azules, aunque el cansancio y el estrés de los últimos años habían dejado su huella. Arrugas alrededor de los ojos, pliegues alrededor de la boca. ¿Todavía estás despierta?, preguntó cuando vio a Tamsin en el salón. Esperándote, respondió ella cerrando su libro. ¿Un día duro? La verdad es que no. Byron tiró el maletín al sofá y se dirigió al bar. Tenemos un nuevo gran cliente. Llevamos todo el día con su papeleo. Me muero de hambre. ¿Ha sobrado algo de la cena? Hay pollo y verduras en la nevera, dijo Tamsin mientras observaba cómo su marido se servía un whisky. ¿Lo caliento? No te preocupes, lo haré yo, dio un sorbo e hizo una mueca. Dios, Dios, qué día. Llegaba el informe trimestral y esta clienta acababa de caer como una bola de nieve. Tamsin quería hablar de su día, de sus planes para la cena del sábado por la noche, pero Byron no parecía reparar en ella. Revisaba los mensajes de su teléfono, fruncía el ceño y tecleaba rápidamente las respuestas. ¿Algo importante?, preguntó ella señalando el teléfono con la cabeza. ¿Minus A? Levantó la vista, como si acabara de darse cuenta de su presencia. No, solo cosas del trabajo. Escucha, creo que me saltaré la cena. Estoy demasiado cansada, me daré una ducha y me iré a la cama. Claro, asintió Tamsin. Yo también me iré pronto. Byron terminó su whisky, dejó el vaso sobre la mesa y se dirigió al cuarto de baño. Tamsin se quedó en el salón, escuchando el sonido del agua correr. ¿Cuándo había conseguido convertirse en un extraño? ¿Cuándo sus conversaciones se habían convertido en un intercambio de frases de servicio? Y lo más importante, ¿era el trabajo la única razón? Recordó cómo Byron había llegado a casa hacía unas semanas, oliendo a perfume desconocido. Le había explicado que había estado en el ascensor con una mujer muy perfumada, y Tamsin se lo había creído, o se lo había hecho creer. Igual que había creído la explicación de por qué había un largo pelo rubio en su camisa, la secretaria se inclinó sobre los documentos mientras los revisábamos.
Tal vez ella solo está siendo wishy-washy. Quizás Byron está realmente inmerso en su trabajo y todas estas pequeñas cosas son solo coincidencias. Después de todo, él nunca tuvo ninguna razón para buscar a alguien al lado. Tamsin siempre ha sido una esposa atenta, cuidando de la casa, apoyando sus aspiraciones profesionales, sin hacer nunca una escena por sus retrasos en el trabajo. Cuando Byron salió del baño y se dirigió al dormitorio sin ni siquiera mirar en su dirección, Tamsin sintió que algo se cerraba en su interior. Le dio tiempo para que se cambiara y se instalara en la cama, y luego entró también en el dormitorio. Byron ya estaba tumbado, de espaldas contra la pared. Tamsin se puso el camisón, se tumbó a su lado y apagó la luz. «Buenas noches», dijo en la oscuridad. «Buenas noches», dijo Byron con voz soñolienta. Tamsin se quedó mirando el techo, pensando en el mañana, en un nuevo día. Quizá las cosas mejorarían. Quizá la cena especial del sábado les ayudaría a encontrar de nuevo un terreno común. Tal vez solo estaba dándose cuerda a sí misma, y en realidad no había ningún problema. Pero en el fondo sabía que se estaba engañando a sí misma. Algo le estaba pasando a su matrimonio. Algo esquivo y aterrador. Y no sabía cómo detenerlo. La mañana del viernes comenzó como de costumbre. Con un madrugón, un café bebido a toda prisa y una silenciosa reunión para ir a trabajar. Byron ya se estaba abrochando la camisa cuando Tamsin decidió hablar del sábado por la noche. «Estaba pensando que tal vez podríamos tener una cena especial mañana», dijo ella tratando de mantener su voz informal. 20 de abril, el aniversario de nuestra primera cita. ¿Recuerdas aquel restaurante italiano de Leeds? Byron se quedó inmóvil un instante y siguió abrochándose los puños. «Claro que me acuerdo», dijo sin mirarla. «Pero no estoy seguro de que vaya a funcionar. Estamos en medio de una emergencia laboral por culpa de este nuevo cliente». «¿El sábado por la noche?» Tamsin no pudo ocultar la decepción en su voz. «El mundo financiero no conoce días festivos», se encogió de hombros Byron. «Pero intentaré quedar libre. No puedo prometer nada, pero lo intentaré». Terminó su café rápidamente. Recogió su maletín y se dirigió a la puerta. «No me esperes para cenar. Probablemente llegaré tarde», dijo y salió sin esperar respuesta. Tamsin se quedó de pie en medio de la cocina, mirando la puerta cuando se cerró. Tenía un nudo en la garganta, pero no se permitió llorar. Después de todo, no se había rendido definitivamente, solo que no estaba seguro. Y el trabajo era muy importante para él, para su futuro. En el trabajo, Tamsin hizo todo lo posible por centrarse en las tareas que tenía entre manos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Byron, a su relación, a cómo habían cambiado las cosas con el paso de los años. Después de comer, se distrajo con una llamada de Prue, una vieja amiga del instituto. «Tamsin, cariño». La enérgica voz de Prue sonó a través del teléfono. «¿Te gustaría salir una noche de chicas mañana? Hailey vuelve de Australia y está de paso por la ciudad. Se muere por vernos a todas». Hailey era una amiga común que se había marchado a Sydney hacía unos años para seguir a su marido ingeniero. «¿Mañana?», preguntó Tamsin. En realidad estaba planeando una noche especial con Byron, el aniversario de nuestra primera cita. «Oh, qué romántico», exclamó Prue. Entonces, claro, nada de despedidas de soltera. ¿Está preparando Byron algo especial? En realidad, fue idea mía, admitió Tamsin. Y no está seguro de poder hacerlo. El trabajo, los clientes, esas cosas. Hubo una breve pausa. «Tamsin», la voz de Prue se puso seria. «¿Va todo bien? Últimamente no hablas mucho de Byron cuando nos vemos, y antes hablabas de él a todas horas». «Estoy bien», respondió Tamsin apresuradamente. «Es que tiene mucho trabajo y no nos vemos mucho. Es lo de siempre». «¿Estás segura?», preguntó Prue con insistencia. «Porque desde fuera parece que os estáis distanciando. Y sabes, yo no me callaría si notara que mi marido se comporta de forma extraña». «¿Extraño?», intervino Tamsin. «¿A qué te refieres?». «Bueno, trasnocha en el trabajo, no para de llamar por teléfono. Está distanciado emocionalmente», enumeró Prue. Señales clásicas de un hombre que tiene una aventura. Tamsin sintió que la sangre se le subía a las mejillas. «Byron no es así», dijo con firmeza. «Él nunca...». «Eso es lo que dicen todas», suspiró Prue. «Mira, no digo que te esté engañando. Puede que en realidad solo sea un trabajo. Pero si tienes tus sospechas, lo mejor es aclarar las cosas. Habla con él directamente». «No creo que sea buena idea».
Tamsin negó con la cabeza, aunque Prue no pudo verlo. Si me equivoco, parecerá que no confío en él. ¿Tú confías en él?, preguntó Prue. Tamsin no contestó enseguida, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. De acuerdo, dijo Prue al fin. Tú lo sabes mejor, pero si algo sale mal en tu velada romántica y quieres unirte a nosotros, estaremos en el León Rojo a partir de las 7 de esta noche. Y Tamsin, cuídate, ¿de acuerdo? Por supuesto, respondió Tamsin. Gracias por la invitación, saluda a Hailey. Después de su conversación con Prue, el trabajo no iba bien. Las palabras de su amiga le habían tocado la fibra sensible, le habían hecho admitir algo que Tamsin se había cuidado de ignorar. Su matrimonio se estaba desmoronando y no era solo cosa de Byron. Cuando llegó a casa aquella noche, decidió prepararse para la cena del sábado. Sacó el mejor mantel del armario, lustró los cubiertos que le había dejado su abuela y comprobó que había comprado todo lo necesario para el menú especial. Aunque Byron dudara de que pudiera hacerlo, estaría preparada. Tal vez esta noche sería el comienzo de algo nuevo para los dos. Una vuelta a lo que una vez tuvieron. Con ese pensamiento se fue a la cama sin esperar a su marido. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió la esperanza de que las cosas aún pudieran funcionar. El sábado comenzó con una suave luz primaveral filtrándose a través de las cortinas. Tamsin se despertó antes que su despertador y se quedó un rato tumbada, mirando cómo la luz del sol jugaba en el techo. Byron, que había llegado a casa pasada la medianoche y se había desplomado en la cama sin decir palabra, roncaba a su lado. Ahora, mientras dormía, su rostro parecía relajado, casi infantil, como ella lo recordaba de sus días de universidad. Tamsin se levantó con cuidado, intentando no despertar a su marido. Tenía mucho que hacer antes de la cena y quería empezar temprano. Se coló en la cocina, encendió la tetera y sacó su cuaderno para revisar una vez más la lista de los preparativos necesarios. El menú estaba bien pensado. Un aperitivo de espárragos con parmesano, filetes con salsa de vino tinto, mousse de chocolate de postre. Todo lo que Byron adoraba, todo lo que le recordaba los tiempos felices de su matrimonio. Incluso había encontrado una botella del mismo vino que habían bebido en su primer aniversario de boda. Después de trazar un plan de acción, Tamsin se bebió el té y se dirigió a la ducha. Al salir del baño, oyó que alguien jugueteaba en la cocina. Byron, vestido con una camiseta vieja y unos pantalones caseros, estaba sirviendo café. «Buenos días», dijo Tamsin tratando de mantener una voz informal. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», dio un sorbo a su café sin mirarla. «¿Tienes algún plan para hoy?» Tamsin se quedó paralizada un momento. ¿Se había olvidado por completo de su oferta? En realidad, esperaba que pasáramos la tarde juntos, le recordó con dulzura. El aniversario de nuestra primera cita, ¿recuerdas? Quería preparar una cena especial. Byron frunció el ceño, como si intentara recordar algo, y luego su rostro se iluminó. «Ah, sí, decías», dejó la taza sobre la mesa. «Sobre eso, no estoy seguro de poder hacerlo. Tenemos problemas de papeleo para un nuevo cliente. Quizá tenga que trabajar hoy». Tamsin sintió que se le apretaba el interior. «¿El sábado?», preguntó tratando de ocultar su decepción. ¿No podía esperar hasta el lunes? Los negocios no conocen el fin de semana. Se encogió de hombros. Sobre todo con un contrato tan grande. Pero intentaré no quedarme mucho tiempo. Quizá vuelva a las 8 o las 9. Tenía planeada la cena para las 7, dijo Tamsin en voz baja. «Lo siento». Byron terminó su café y puso la taza en el fregadero. «Intentaré salir temprano, pero no puedo prometer nada». Pasó junto a ella hacia el dormitorio, y pronto Tamsin oyó el sonido del agua corriendo. Byron se estaba duchando. Se hundió en una silla, sintiendo que la esperanza con la que se había despertado se desvanecía poco a poco. Media hora más tarde, Byron salió del dormitorio, ya vestido con un traje de negocios, el pelo húmedo y olor a aftershave. «¿Ya te vas?», preguntó Tamsin, intentando que su voz no delatara su decepción. «Sí, solo quiero pasar por la oficina para hacer unos trámites». Recogió su maletín y las llaves del coche. «Si todo va bien, quizá pueda llegar a tiempo para tu cena. No me esperes levantada si llego tarde». Le dio un beso rápido en la mejilla, un toque fugaz, casi formal, y salió de casa. Tamsin vio por la ventana cómo su Audi plateado salía del jardín y desaparecía al doblar la esquina. Al quedarse sola,
sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Las apartó con la mano y respiró hondo. No, no lloraré, se dijo a sí misma. Quizá tenga un trabajo importante. Quizá vuelva a tiempo después de todo. Tamsin decidió no abandonar sus planes. Aunque Byron se retrasara, prepararía aquella cena especial. Tal vez esta noche sería el día en que por fin tendrían la oportunidad de hablar de corazón a corazón, para entender lo que estaba pasando con su matrimonio. Todo el día había estado ocupada haciendo preparativos. Primero fue al mercado a comprar productos frescos, luego pasó por la licorería a comprar un vino especial. En casa puso las cosas en orden, colocó las velas, incluso sacó su mejor vestido del armario. Un vestido azul oscuro con escote barco que, como Byron había dicho una vez, acentuaba especialmente el color de sus ojos. Hacia las 5 de la tarde, Tamsin empezó a cocinar. Puso su lista de reproducción favorita, la música que Byron y ella habían escuchado en los primeros años de su relación. The Smiths, Radiohead, Belle and Sebastian, la banda sonora de su juventud, sus enamoramientos, sus esperanzas. Cocinar siempre ha tranquilizado a Tamsin. Había algo meditativo en la acción metódica. Cortar, mezclar, llevar a ebullición. A las 7:30 todo estaba listo. La mesa puesta, las velas dispuestas, el vino respirando en la jarra, la comida languideciendo en el horno. Tamsin se duchó, se vistió, se peinó e incluso se maquilló por primera vez en mucho tiempo. A las 7 en punto estaba completamente lista. Solo le quedaba esperar a Byron. Se sentó a la mesa, mirando de vez en cuando el teléfono para ver si tenía mensajes de su marido. Los minutos sumaban un cuarto de hora, luego media hora. A las 7:30 decidió enviarle ella misma un mensaje de texto. La cena está lista. ¿Llegarás pronto? La respuesta llegó casi al instante. Lo siento, llego tarde. Han surgido imprevistos. No esperes. Cena sin mí. Tamsin sintió que todo en su interior se hacía añicos. Se quedó mirando el mensaje, releyéndolo una y otra vez, como esperando encontrar un significado diferente. Pero las palabras seguían siendo las mismas, frías, formales, distantes. Guardó el teléfono y miró la mesa, las velas, la botella de vino. De repente todo le pareció ridículo, casi patético. ¿Por qué se había esforzado tanto? ¿Para quién estaba cocinando? Tamsin sintió que se le hacía un nudo en la garganta y los ojos se le volvieron a llenar de lágrimas. En ese momento sonó el teléfono, haciéndola estremecerse. El nombre de Prue apareció en la pantalla. Tamsin dudó unos segundos antes de contestar. «¿Diga?» Su voz sonaba ronca y tosió. «Tamsin, soy yo», dijo la alegre voz de Prue. «¿Qué tal tu velada romántica? ¿Apreció Byron tus esfuerzos?» Tamsin se quedó callada, sin saber qué decir. Un nudo en la garganta le impedía hablar. «¿Tamsin?» Había preocupación en la voz de Prue. «¿Estás ahí? ¿Va todo bien?» «No ha venido», dijo por fin Tamsin. «Se retrasó en el trabajo. Dijo que no le esperáramos». Hubo una breve pausa. «Cariño», se suavizó la voz de Prue. «Lo siento mucho. ¿Lo llevas bien?» «Estoy bien», mintió Tamsin, pero le temblaba la voz, revelando sus verdaderos sentimientos. «Escucha», dijo Prue con firmeza. «Las chicas y yo estamos ahora mismo en el León Rojo. Hailey se alegrará de verte. ¿Por qué no te unes a nosotras? Es mejor que quedarse sola en casa». Tamsin miró la mesa puesta, las velas, su reflejo en el cristal de la ventana, su vestido, su pelo arreglado, todo para una cena que no iba a tener lugar. «Sabes», dijo después de una pausa, «tal vez tengas razón. Iré». «Me alegro», exclamó Prue. «Te estamos esperando. Y Tamsin, ponte algo cómodo. No creo que en el León Rojo aprecien tu mejor vestido». Tamsin sonrió débilmente. «De acuerdo», dijo. «Estaré allí en media hora». Colgó el teléfono y miró la habitación una vez más. Apagó las velas, metió la comida en la nevera y se fue a cambiar. Quizá una noche con sus amigas era justo lo que necesitaba ahora. El León Rojo era el pub más antiguo de Bradford, con paneles de madera oscura, techos bajos y un zumbido constante de voces. Tamsin encontró a sus amigas en una mesa de la esquina. Prue la saludó y Hailey, a quien Tamsin no había visto en casi 3 años, se levantó de su asiento y corrió a abrazarla. «Tamsin, Dios mío, cuánto me alegro de verte», exclamó Hailey, estrechándola entre sus brazos.
No has cambiado nada. Tú tampoco, sonrió Tamsin, aunque no era del todo cierto. El sol australiano había añadido pecas a la cara de Hailey, y su pelo, antes castaño, estaba casi blanco por el sol. ¿Cómo está Sydney? ¿Cómo está Greg? Oh, es una larga historia. Hailey hizo un gesto con la mano. Primero tomemos algo. ¿Qué tomamos? Vino blanco, dijo Tamsin, sentándose a la mesa. Prue la miró de reojo. ¿Te encuentras bien?, preguntó en voz baja mientras Hailey se acercaba a la barra. Lo estaré, intentó sonreír Tamsin, pero la sonrisa le salió torcida. Es que me esforcé tanto, y ni siquiera tuvo la decencia de avisarme con antelación. Hombres, Prue sacudió la cabeza. A veces creo que son de otro planeta. Pero no hablemos de las cosas tristes. Hailey tiene mucho que contarnos y solo tenemos una noche. Hailey volvió con vasos de vino y la conversación fluyó con facilidad. Habló de Australia, de su trabajo en la empresa de viajes, de anécdotas divertidas sobre turistas. Tamsin escuchaba, reía, hacía preguntas, y poco a poco la pesadez que pesaba sobre su corazón empezó a remitir. Después de la segunda copa de vino, Hailey se inclinó hacia ella y le preguntó, ¿cómo van las cosas entre Byron y tú? ¿Es todo tan perfecto como antes? Tamsin se quedó paralizada con la copa a medio camino de la boca. Sintió la atenta mirada de Prue sobre ella. Lo estamos haciendo frente, dijo con cautela. Byron tiene mucho trabajo últimamente. Oh, recuerdo aquellos tiempos, asintió Hailey. Cuando Greg empezó en la empresa de ingeniería, también trabajaba las 24 horas del día. Pensé que me volvería loca de soledad. ¿Y cómo lo afrontabas?, preguntó Tamsin, repentinamente interesada. Hablamos, respondió Hailey con sencillez. Le dije que no podía seguir así, que necesitaba un marido, no un fantasma que viniera a casa una vez a la semana. Pusimos una regla: 2 noches a la semana solo para nosotros, sin trabajo, sin teléfonos. Y funcionó. Lo intenté esta noche, dijo Tamsin en voz baja. Una cena especial, el aniversario de nuestra primera cita. Prometió venir, pero canceló en el último minuto. ¿Cena por el trabajo?, preguntó Hailey. Eso dijo. Tamsin hizo girar su vaso entre las manos. Pero no estoy segura. Ha estado un poco distante, consultando el teléfono todo el tiempo, irritándose por nada. No sé qué le pasa, pero está claro que algo va mal. Hailey y Prue intercambiaron miradas. Tamsin, empezó Prue con cautela. ¿Has pensado, bueno, que quizá haya alguien más? Tamsin sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Sí, admitió apenas audiblemente, pero no quería creerlo. Byron siempre había sido confiable. No me lo imagino haciendo trampas. Nadie puede hasta que ocurre, dijo Hailey en voz baja. ¿Recuerdas a Marta de nuestro grupo? Su marido era tan correcto, tan orientado a la familia. Y luego resultó que llevaba 2 años teniendo una aventura con una compañera. No creo que hablar de engaños vaya a ayudar a Tamsin ahora mismo, señaló Prue, lanzando una mirada de advertencia a Hailey. Lo siento, respondió ella. No pretendía disgustarte más. Es que, si tienes sospechas, quizá deberías investigarlas. ¿Cómo?, preguntó Tamsin. ¿Seguirlo? ¿Comprobar su teléfono? No quiero convertirme en una esposa paranoica. A veces la paranoia no es más que sana autopreservación, señaló Prue. Pero no estoy hablando de fisgonear. Hablo de hablar claro. Pregúntale qué pasa. Dile que te sientes distante, que te molesta. ¿Y si lo niega?, preguntó Tamsin. ¿Y si dice que me lo estoy inventando? Al menos sabrás que lo has intentado, dijo Prue, y podrás decidir qué hacer a continuación. Tamsin se lo pensó un momento. Quizá sus amigas tenían razón. Quizá había llegado el momento de hablar seriamente con Byron. Habían evitado el tema durante demasiado tiempo, fingiendo que todo iba bien cuando en realidad su matrimonio se desmoronaba poco a poco. Hablaré con él, dijo finalmente, cuando llegue a casa. Esta noche. ¿Estás segura?, preguntó Prue. Quizás sea mejor esperar a que estés más tranquila. Después de 3 copas de vino, no es buen momento para una conversación seria. Si no es esta noche, ¿cuándo? Tamsin negó con la cabeza. Estoy cansada de esperar el momento adecuado. Tenemos que averiguar qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. Entonces estaremos contigo. Hailey le apretó la mano.
Llámame cuando quieras si necesitas apoyo. Gracias, sonrió Tamsin débilmente. Sois las mejores compañeras que nadie podría soñar. Estuvieron sentadas en el pub durante una hora más o menos, recordando sus años universitarios, compartiendo noticias, riéndose de viejas historias. Tamsin se iba relajando poco a poco, pero los pensamientos sobre su próxima conversación con Byron no la abandonaban en ningún momento. Hacia las 10 de la noche se despidieron. Hailey se marchaba por la mañana temprano y quería dormir un poco, y Prue tenía que recoger a los niños de casa de su abuela. Tamsin se despidió de sus amigas con un abrazo y prometió contarles cómo había ido la conversación. De vuelta a casa, sintió una extraña determinación. Tal vez fue el vino lo que le dio valor, o tal vez fue el apoyo de sus amigas, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a enfrentarse a un problema en lugar de esconderse de él. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Byron aún no había vuelto. Tamsin encendió la luz del pasillo, se quitó la chaqueta y entró en la cocina. La mesa todavía estaba puesta, un recordatorio silencioso de la cena que había tenido. Comenzó mecánicamente a guardar los platos, doblar las servilletas, esconder las velas. Cuando terminó de limpiar, Tamsin se sirvió una taza de té y se sentó en el salón con un libro. Intentó leer, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos volvían una y otra vez a Byron, a su matrimonio, a lo que le diría cuando regresara. El reloj marcaba casi medianoche cuando oyó abrirse la puerta. Tamsin se enderezó, dejó el libro a un lado y se preparó para hablar. Byron entró en el salón, balanceándose ligeramente. Olía a alcohol y a algo más, un aroma dulce y floral que, sin duda, no era su colonia. ¿Todavía estás despierta?, preguntó al ver a Tamsin. Es tarde. Te estaba esperando, respondió ella, observando atentamente su reacción. ¿Qué tal la reunión de negocios? Estuvo bien. Arrojó despreocupadamente su chaqueta en el respaldo de la silla. Hemos aclarado todo el papeleo. Siento haberme perdido tu cena. ¿Estabas muy disgustado? No había verdadero pesar en su voz, más bien cortesía formal. Sí, respondió Tamsin con sinceridad. Llevo todo el día preparándome. Era una gran cita para nosotros. Vamos, hizo un gesto con la mano. Es solo la fecha de nuestra primera cita. Ni siquiera es un aniversario de boda. Es importante para mí, dijo Tamsin en voz baja pero con firmeza. Y también era importante para ti. Byron suspiró y se pasó la mano por el pelo. Mira, estoy cansado, dijo. No hablemos de esto ahora. Hablaremos mañana, ¿vale? No, no está bien, se levantó Tamsin del sofá. Deberíamos haber hablado hace mucho tiempo. ¿Qué pasa, Byron? ¿Por qué estás tan distante? ¿Por qué siempre te quedas hasta tarde en el trabajo? ¿Por qué miras el móvil cada 5 minutos? Byron se quedó helado. Su rostro se volvió cauteloso. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Es que trabajo mucho. Tenemos proyectos importantes, mucha responsabilidad. ¿Tú también has trabajado hoy?, preguntó Tamsin dando un paso hacia él. ¿Por qué hueles a perfume? ¿Por qué estás borracho? Teníamos una reunión de negocios en el restaurante, soltó Byron. Con clientes. Había mujeres, por si te lo estabas preguntando. Y sí, tomamos una copa. Forma parte de la cultura empresarial, ya sabes. ¿Y por eso no pudiste avisarme con antelación? Tamsin no se echaría atrás. ¿Es por eso que enviaste el mensaje solo después de que te lo recordé? Estaba ocupada. Byron levantó la voz. No todo en este mundo gira en torno a ti y a tus cenas. Sus palabras golpearon a Tamsin como una bofetada. Dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca habías dicho eso, dijo con voz temblorosa. ¿Qué nos ha pasado, Byron? ¿Cuándo dejamos de ser un equipo? Byron la miró con una expresión que era una mezcla de fastidio y algo más. Culpabilidad, tal vez. No ha pasado nada, dijo con más calma. Simplemente me está cambiando la vida. Estoy evolucionando, construyendo una carrera. Necesito que me apoyes, no que montes una escena por una cena perdida. No es por la cena, Tamsin negó con la cabeza. Es que te estás distanciando de mí. Apenas hablamos, no pasamos tiempo juntos. No sé qué pasa en tu vida y a ti no te interesa la mía. ¿Qué tiene de interesante?, soltó Byron y se mordió la lengua, pero ya era demasiado tarde. Tamsin sintió que algo en su interior se hacía añicos. Todas sus sospechas, todos sus miedos, de repente tomaron forma en aquellas crueles palabras. Así que esto es lo que piensas.
dijo en voz baja. Mi vida no es lo bastante interesante para ti. No soy lo bastante interesante. No me refería a eso, intentó justificarse Byron. Es que eres tan estable, el mismo trabajo desde hace años, los mismos amigos, los mismos intereses. Shonekurum, ¿y para ti es diferente? Preguntó Tamsin. ¿Qué ha cambiado en tu vida aparte de estar menos en casa? Byron no contestó, solo miró hacia otro lado. ¿Hay alguien más? Preguntó Tamsin sin rodeos. Dime la verdad, Byron. Me merezco al menos eso. No hay nadie, la miró a los ojos. Solo trabajo duro. Si no te gusta, no sé qué decir. Tamsin miró fijamente a su marido, intentando ver una sombra de verdad en sus ojos. Una gota del Byron que una vez había amado. Pero el hombre que estaba ante ella era un extraño. Frío, distante, tal vez mintiéndole a la cara. No te creo, dijo al fin. Pero no puedo obligarte a decir la verdad. Solo quiero que sepas que veo que algo va mal. Y si no estás dispuesta a afrontarlo conmigo, tendré que hacerlo yo sola. Se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. ¿Qué significa eso? Preguntó Byron tras ella. Significa que estoy cansada de fingir que todo va bien, dijo Tamsin sin volverse. Buenas noches, Byron. Subió las escaleras, entró en el dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Solo entonces dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Tamsin no sabía qué pasaría a continuación, pero una cosa era segura. Su matrimonio estaba al borde del abismo, y si Byron no le decía la verdad, tendría que encontrarla ella misma. La mañana del domingo comenzó para Tamsin con dolor de cabeza y pesadez en el pecho. Los sucesos de la noche anterior, la conversación con Byron, todo era apremiante y le costaba respirar. Se tumbó en la cama, escuchando los sonidos de la casa. Silencio. Byron debía de haberse marchado pronto. No le había oído recoger. O quizá no había subido al dormitorio, pues había pasado la noche en el sofá del salón. Tamsin se levantó despacio. Se puso la bata y bajó. En la cocina, sobre la mesa, encontró una breve nota escrita con la letra de Byron. Asuntos urgentes en la oficina. Volveré tarde. No me esperes levantada. Ni una palabra sobre la conversación de la noche anterior, ni un atisbo de reconciliación. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. De pie junto a la ventana con una taza de té, Tamsin miró las casas de los vecinos, la calle tranquila, el bullicio habitual de los domingos. Alguien cuidando el jardín, alguien lavando el coche, una pareja con niños dando un paseo. Una vida normal que Byron y ella no parecían haber tenido en mucho tiempo. El día se alargó lentamente. Tamsin intentó distraerse. Limpió la casa, ordenó viejas fotografías, incluso empezó a leer un libro que llevaba tiempo posponiendo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido, a su conversación, a sus sospechas, que cada vez parecían más justificadas. Hacia el atardecer sintió que las paredes de la casa la asfixiaban. Necesitaba salir, respirar aire fresco, despejarse. Tamsin se puso un abrigo ligero. Las tardes de abril en Bradford seguían siendo frescas, y salió a la calle. Caminó sin propósito, dejando que sus pies tomaran su propia dirección. Las calles fueron cambiando poco a poco, de las tranquilas zonas residenciales al centro, más concurrido. El centro de Bradford no estaba tan concurrido un domingo por la tarde como un día laborable, pero seguía habiendo grupos de jóvenes, parejas, familias con niños. Tamsin llegó a Centenary Square, una plaza moderna con fuentes y bancos, rodeada de tiendas y restaurantes. Allí había estado a menudo con Byron en los primeros años de su matrimonio. Les gustaba sentarse en los cafés, observar a la gente, soñar con el futuro. ¿Cuántos planes habían hecho? ¿Cuántas esperanzas habían depositado en ese futuro que ahora parecía tan incierto? Se sentó en un banco junto a la fuente, observando cómo el agua jugaba con los rayos del sol poniente. Sus pensamientos estaban muy lejos cuando su mirada se posó en Le Chateau, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. A través de los grandes ventanales pudo ver una acogedora sala con luz tenue, manteles blancos en las mesas y camareros con estrictos trajes. Y de repente se quedó helada. Byron estaba sentado en una de las mesas. Al principio Tamsin pensó que se había equivocado. ¿Cuántos hombres con trajes oscuros se parecían? Pero no, definitivamente era él. El mismo perfil, los mismos gestos característicos cuando explicaba algo con emoción.
A Tamsin se le aceleró el corazón y se le hizo un nudo en la garganta. ¿Asuntos urgentes en la oficina?, quiso decir. Pero lo que la sorprendió aún más fue que Byron no estaba solo. Había una mujer sentada frente a él, joven, atractiva, con una larga melena rubia. Sonreía mientras le escuchaba, tocándole de vez en cuando el brazo. Y entonces Tamsin vio a Byron tomar la palma de su mano entre las suyas y apretarla suavemente. El gesto fue tan íntimo, tan revelador, que dejó a Tamsin sin aliento. Era como si estuviera observando desde la barrera mientras se levantaba del banco, cruzaba la plaza y se acercaba al restaurante. Se detuvo ante la ventana e intentó pasar desapercibida, oculta por la penumbra de la noche y el reflejo de las farolas en el cristal. Ahora podía ver mejor a la mujer. Joven, definitivamente más joven que la propia Tamsin, unos 25 como mucho. Vestido elegante, joyas caras, maquillaje perfecto. Byron le estaba diciendo algo, inclinado sobre la mesa, sin soltarle la mano. La expresión de su rostro era tan viva, tan aguda. Hacía mucho tiempo que Tamsin no lo veía así. Actuando casi como una máquina, sacó su teléfono y sacó unas cuantas fotos. Le temblaban las manos y las imágenes eran borrosas, pero podía distinguir a Byron y a su acompañante. Sus manos entrelazadas, sus poses cercanas. En ese momento hubo movimiento en el restaurante. Un hombre vestido con un traje gris oscuro se acercó a la mesa de Byron, y Tamsin sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Orrin Parker. Lo reconoció de inmediato, aunque solo lo había visto un par de veces en las fiestas de empresa de North Star. Alto, delgado, de rasgos afilados y mirada atenta. Byron le había contado hacía unos 6 meses que Orrin había sido despedido de la empresa por graves irregularidades financieras. Robó casi 50,000 libras a través de cuentas falsas. Había dicho Byron entonces, sacudiendo la cabeza. Yo mismo descubrí el fraude. Tuve que remitir el asunto a la policía. Semejante traición. Pero ahora Orrin Parker, el presunto ladrón y defraudador, estrechó amistosamente la mano de Byron, besó la de su compañero y se sentó a su mesa como un invitado bienvenido. El camarero trajo otra copa y una botella de vino. Tamsin siguió filmando, sintiendo que un extraño entumecimiento crecía en su interior. Todo lo que estaba ocurriendo parecía irreal, como una escena de una película. Su marido, al que ella creía un jefe tramposo, charlaba amistosamente con el hombre al que ella misma había acusado de robar. Su marido, que se suponía que estaba trabajando en la oficina, estaba sentado en un restaurante caro, cogido de la mano de una bella desconocida. Orrin sacó unos papeles del bolsillo interior de su chaqueta y los extendió sobre la mesa. Byron y la rubia se inclinaron hacia él, estudiando los papeles. El rostro de Byron se volvió serio, concentrado, como ella lo había visto cuando trabajaba en complicados informes financieros en casa. Estaban discutiendo algo, señalando distintas partes de los documentos. Tamsin pudo ver a la rubia marcando algo en los papeles, a Orrin sacando una calculadora, a Byron asintiendo, claramente satisfecho con el resultado de la discusión. No parecía una reunión amistosa ni una cena romántica. Parecía una reunión de negocios. ¿Pero con quién? ¿Y por qué con Orrin Parker, a quien Byron supuestamente había desenmascarado como ladrón? ¿Y quién era esa mujer a la que su marido cogía de la mano con tanta ternura? De repente la rubia levantó los ojos y miró por la ventana, justo donde estaba Tamsin. El corazón se le hundió en los talones. ¿Se había fijado en ella? ¿La había reconocido? Tamsin retrocedió hacia las sombras, aferrando el teléfono en la mano. Tenía que irse. Inmediatamente. Se apartó rápidamente de la ventana y se alejó a toda prisa del restaurante, sin mirar atrás. La adrenalina la impulsaba hacia adelante, con los pensamientos revueltos. Solo cuando dobló la esquina, a pocas manzanas de Le Chateau, se permitió parar y recuperar el aliento. Tamsin se apoyó en la pared y sintió que le temblaban las rodillas. ¿Qué acababa de presenciar? ¿La infidelidad de su marido? Sí, sin duda. Pero había algo más. Algo relacionado con Orrin Parker y esos documentos. Algo sobre lo que Byron le estaba mintiendo. Sacó su teléfono y miró las fotos que había tomado. Borrosas, con el resplandor del cristal, pero sin duda mostraban a Byron, la rubia y Orrin. Las últimas fotos mostraban los papeles sobre la mesa, aunque era imposible distinguir lo que había escrito en ellos.
Tamsin se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió lentamente hacia la casa. El aire frío del atardecer le despejó un poco la cabeza, pero su corazón seguía latiendo demasiado deprisa y sentía el estómago incómodamente vacío. De camino a casa, trató de encontrarle sentido a lo que había visto. Byron la engañaba, era evidente. Pero, ¿cuál era su relación de negocios con Orrin Parker? Si Orrin era realmente culpable del robo, como afirmaba Byron, ¿por qué estaban ahora sentados en la misma mesa? Y si Orrin no era culpable, entonces Byron también le estaba mintiendo sobre eso. ¿Y quién es esta mujer? La amante de Byron, eso está claro. Pero su presencia en la reunión de negocios indica que ella no era solo una aventura casual. Ella tenía algo que ver con sus negocios. Cuando Tamsin llegó a casa, ya había oscurecido. La casa la recibió con su habitual silencio y vacío. Encendió la luz del vestíbulo, colgó mecánicamente el abrigo en el perchero y se dirigió a la cocina. Las acciones eran automáticas, como si estuviera realizando un ritual familiar, mientras su mente estaba ocupada en algo totalmente distinto. Tamsin puso el agua a hervir, pero en lugar de té, sacó una botella de vino tinto de la alacena, sobrante de la fallida cena de la noche anterior. Sirvió un vaso y bebió un sorbo. El vino era ácido, con notas de cereza y roble, el mismo que Byron y ella habían bebido en su aniversario de boda. Amarga ironía. Volvió a sacar el móvil y miró las fotos. En una de ellas se veía bien la cara de la rubia, bonita, de rasgos correctos, con una leve sonrisa dirigida a Byron. ¿Quién era? Tamsin hizo zoom, fijándose en los detalles. Un collar caro, pendientes con piedras que brillaban incluso en la imagen borrosa, manos cuidadas con una manicura perfecta. ¿Una mujer de la alta sociedad? ¿O simplemente acostumbrada al lujo? Tamsin terminó su vino y se sirvió otro. La cabeza empezaba a darle vueltas, pero eso mitigaba el dolor que palpitaba en lo más profundo de su pecho. Intentó decidir qué hacer a continuación. ¿Enfrentarse a Byron? ¿Enseñarle las fotos? ¿Exigirle una explicación? ¿Y si mentía otra vez? ¿Y si se había inventado otra historia sobre una reunión de negocios? ¿Un encuentro casual? ¿Un malentendido? No, ella necesita más información. Necesita entender qué tienen en común Byron, Orrin y esta mujer. Necesita averiguar de qué trataban esos documentos sobre la mesa. Solo entonces podrá enfrentarse a su marido con todas las cartas a su alcance. Pero ¿cómo hacerlo? Tamsin no era detective. No era buena siguiendo a la gente, buscando información. Era archivista, guardiana de documentos e historias, pero no alguien que resolviera misterios. De repente se dio cuenta. Un archivo, una base de datos, información. Si esta mujer y Orrin tenían algo que ver con el negocio, entonces debía haber registros, menciones, documentos. Y encontrar documentos era exactamente lo que mejor se le daba a Tamsin. Dejó el vaso a un lado, abrió el portátil y empezó a buscar. Al principio se limitó a escribir Orrin Parker Bradford en el buscador. Los resultados fueron escasos. Algunas menciones en las noticias de negocios locales. Una página en una red profesional. Nada sobre el robo o el despido de North Star. Esas cosas no se solían publicar. Tamsin abrió su perfil en la red profesional. El último trabajo fue en North Star Construction. El puesto era analista financiero. Periodo de empleo. Hasta hace 6 meses. No aparece el lugar de trabajo actual. Interesante. Si una persona es despedida por robar, normalmente intenta encontrar un nuevo trabajo lo antes posible para mantener cierta apariencia de vida normal. Pero Orrin no parecía tener prisa por actualizar su perfil. Volvió a las fotos. La chica rubia. ¿Quién era? Las fotos no mostraban ninguna marca identificativa. Una placa, una tarjeta de visita, nada que pudiera indicar su nombre o su cargo. Pero había algo más. Un collar. Era inusual, con una gran piedra central y un dibujo que parecía una X, o quizá un copo de nieve estilizado. Tamsin amplió la imagen, hizo una captura de pantalla de esa parte de la foto y realizó una búsqueda en ella. El ordenador procesó la consulta durante unos segundos y luego dio los resultados. Y el primero de la lista era: Una Holt brilla en un acto benéfico con un collar de Cartier. Una Holt. El nombre no le dijo nada a Tamsin.
Abrió el artículo. Un reportaje sobre la alta sociedad en el periódico local, fechado el mes pasado. La foto era de la misma rubia, con el mismo collar, sonriendo a la cámara con la pancarta de una organización benéfica como telón de fondo. Yuna Holt, directora financiera de Alpha Investments e hija del famoso promotor inmobiliario Silas Holt, fue una de las principales benefactoras de la velada, donando 100,000 libras para construir una nueva ala del hospital infantil. Decía el pie de foto. Tamsin se quedó helada al releer aquellas líneas. Silas Holt era un nombre que había oído a Byron. North Star había adjudicado recientemente un importante contrato a la empresa de Holt para construir un nuevo complejo de apartamentos. Byron dijo que era el proyecto más importante de la historia de su empresa y que podría llevarles al siguiente nivel. Y ahora su hija, directora financiera de la sociedad de inversiones, estaba sentada en el restaurante con Byron, cogiéndole de la mano. No parecía una mera coincidencia. Tamsin continuó su búsqueda. Alpha Investments resultó ser una empresa relativamente joven, pero de rápido crecimiento, especializada en inversiones inmobiliarias. Su fundador y presidente era Silas Holt, y su hija Yuna ejercía de directora financiera. Entonces encontró un artículo sobre el proyecto River Heights, la misma promoción de viviendas que North Star iba a construir para Holt. Un proyecto valorado en decenas de millones de libras, cuya finalización estaba prevista para dentro de 2 años. El panorama empezaba a perfilarse, pero muchos detalles seguían sin estar claros. ¿Qué estaba haciendo Orrin Parker con ellos? ¿Cuál era su papel? ¿Y por qué Byron había mentido sobre su despido? Tamsin se recostó en su silla, sintiendo que la tensión y el vino empezaban a hacerle doler la cabeza. Había aprendido lo suficiente para saber que ocurría algo grave, algo más allá de un simple adulterio. Pero no lo suficiente como para comprenderlo todo. Necesitaba más información. Mañana en el trabajo podría utilizar las bases de datos de los archivos, acceder a los registros mercantiles, quizá averiguar algo más sobre la historia financiera de North Star, Alpha Investments y las conexiones entre ellas. Pero ahora tenía que enfrentarse a un problema más acuciante. ¿Cómo comportarse cuando Byron llegara a casa? ¿Hacer como si no supiera nada? ¿Tener una confrontación? Cada opción tenía sus pros y sus contras. Si ella revelaba sus cartas ahora, Byron podría cerrarse en banda, empezar a mentir aún más, tal vez incluso destruir alguna prueba. Pero si se quedaba callada, fingiendo que nada había cambiado, ¿podría soportar esta tensión, estas mentiras? Tamsin decidió que la mejor opción era ganar tiempo. Fingir que todo seguía igual hasta que pudiera reunir más información. Sería difícil, pero tenía que intentarlo. Por su propio bien, por la verdad que merecía saber. Cerró el portátil, guardó la botella de vino y lavó el vaso. Luego subió al dormitorio, se duchó y se metió en la cama, aunque sabía que era poco probable que durmiera. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como hojas de otoño al viento. Tamsin estaba tumbada en la oscuridad, mirando al techo, cuando oyó abrirse la puerta principal. Byron había vuelto. Cerró los ojos, fingiendo estar dormida, y lo escuchó subir tranquilamente las escaleras mientras abría con cautela la puerta del dormitorio. Podía sentir su presencia, oír cómo se desnudaba en la oscuridad y se acostaba a su lado. Olía a alcohol, a perfume caro y a algo más, un olor que ella no podía identificar, pero que le parecía extraño, incorrecto en su dormitorio. Byron le dio la espalda y pronto su respiración se calmó. Se había dormido. Y Tamsin siguió tumbada con los ojos abiertos, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Averiguaría la verdad, costara lo que costara, y cuando llegara el momento, estaría preparada para afrontarla. La mañana del lunes recibió a Tamsin con un cielo gris y una llovizna. Se levantó antes de que sonara el despertador, con la sensación de no haber descansado casi nada en toda la noche. La cama de al lado estaba vacía. Byron ya debía de haberse ido a trabajar. En la mesa de la cocina encontró la nota familiar. Reunión temprano. No cenaré. Ve ni un te quiero, ni un te echo de menos, ni siquiera un nos vemos esta noche. Solo información seca, como si fuera para una secretaria y no para una esposa. Tamsin preparaba mecánicamente el desayuno, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Los acontecimientos de la noche anterior, lo que había visto en el restaurante, las fotos de su teléfono,
Todo daba vueltas en su cabeza, manteniendo su mente ocupada. Decidió que hoy continuaría su investigación, utilizando los recursos del archivo para encontrar información. Se preparó para ir a trabajar y pensó cuidadosamente en un plan de acción. En primer lugar, estudiar con más detalle las fotos tomadas ayer. Segundo, buscar más información sobre Una Holt y Orrin Parker. Tercero, averiguar qué conexiones comerciales podía haber entre North Star, donde trabajaba Byron, y empresas relacionadas con los Holt. De camino a los archivos, Tamsin volvió a repasar las fotos tomadas ayer. Una de ellas mostraba claramente el rostro de Una. Otra mostraba a Byron cogiéndole la mano. Y una tercera mostraba a Orrin Parker inclinado sobre los documentos. Amplió esta foto, intentando distinguir algo en los papeles, pero la calidad era demasiado mala. En los archivos, Tamsin saludó a sus colegas y fue directamente a su mesa. Hoy tenía que catalogar un nuevo lote de documentos de la administración municipal, pero decidió que primero haría su propia investigación personal. Afortunadamente, el archivo tenía acceso a varias bases de datos, como el registro mercantil, las hemerotecas locales y los directorios empresariales. Empezó por Una Holt. Una búsqueda en las redes sociales arrojó varios resultados. Una página en su red profesional, una cuenta de Instagram cerrada y menciones en los medios sociales. A partir de la red profesional, Tamsin supo que Una trabajaba como asesora financiera en Alpha Investments, una empresa fundada por su padre, Silas Holt. La empresa estaba especializada en inversiones inmobiliarias y había crecido considerablemente en los últimos 5 años. Curiosamente, Alpha Investments era competidora directa de Bloomfield Investments, con la que se había asociado North Star. Byron mencionó repetidamente la tensa relación entre estos dos gigantes de la inversión que se disputaban la influencia en el mercado inmobiliario del norte de Inglaterra. A continuación, Tamsin se refirió a Orrin Parker. Su perfil profesional mostraba que tras dejar North Star, la redacción era exactamente esa. Dejar, en lugar de despedir, se había unido a Inversiones Alfa. Esta información hizo que Tamsin frunciera el ceño. Si Orrin había sido despedido por malversación de fondos, como afirmaba Byron, era poco probable que una empresa de renombre como Alfa lo contratara. Indagó un poco más y consultó las noticias empresariales locales de los últimos 6 meses. Encontró una pequeña nota fechada más o menos cuando Orrin dejó North Star. Orrin Parker, analista financiero de North Star Construction, deja la empresa debido a una divergencia de opiniones sobre la estrategia de crecimiento. Fuentes cercanas a la situación afirman que Parker no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones financieras de la dirección y decidió marcharse. Los responsables de North Star declinaron hacer comentarios sobre la situación, calificándola de asunto interno de la empresa. Ni una palabra sobre malversación o robo, ni un indicio de persecución penal o escándalo. Solo una diferencia de opinión. Eso era claramente contrario a lo que Byron nos estaba diciendo. Tamsin se reclinó en su silla, tratando de dar sentido a la información que había recibido. Así que Byron le había mentido sobre la razón de Orrin para dejar la empresa. Eso ya era grave. ¿Pero por qué? ¿Y cuál era la conexión entre Orrin, Una Holt y Byron? Volvió a su búsqueda, ahora en busca de conexiones comerciales entre North Star y Alpha Investments. Encontró otro artículo interesante, fechado hacía apenas 15 días. North Star Construction ha ganado el concurso para construir la nueva urbanización Riverview, valorada en 20 millones de libras. El cliente es Alpha Investments y, según Silas Holt, será el proyecto más ambicioso de la empresa hasta la fecha. Está previsto que las obras empiecen el mes que viene y finalicen en 2 años. Así que ahí lo tienen. North Star y Alpha Investments eran ahora socios de negocios. Pero ¿cómo cuadraba eso con lo que Byron había dicho sobre la competencia entre Alpha y Bloomfield? ¿Y por qué estaba pasando tiempo con la hija del dueño de Alpha, tomándola de la mano? Tamsin continuó su búsqueda, pero no encontró nada más sustancial. Le faltaba información privilegiada, acceso a los estados financieros, detalles de las transacciones. Tal vez Byron tuviera en casa algunos documentos que pudieran arrojar algo de luz sobre la situación. Durante todo el día en el trabajo, Tamsin estuvo distraída, luchando por concentrarse en las tareas rutinarias.
Afortunadamente, el lunes fue un día relativamente tranquilo y nadie prestó mucha atención a sus cavilaciones. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue ir al estudio de Byron, la pequeña habitación de la planta baja que él utilizaba para trabajar desde casa. Normalmente intentaba no invadir su espacio de trabajo, respetando sus límites personales. Pero ahora no era el caso. El despacho estaba tan ordenado como siempre. Un escritorio con un ordenador, estanterías con literatura profesional, un armario con carpetas de documentos. Tamsin empezó por el ordenador, pero estaba protegido por una contraseña que no conocía. Luego pasó al archivador. Las carpetas estaban perfectamente firmadas y organizadas por proyecto y fecha. Tamsin buscó todo lo relacionado con Alpha Investments o el proyecto Riverview y lo encontró. Una carpeta entera dedicada al proyecto. Dentro había varios documentos, copias de contratos, presupuestos, planos, calendarios. Tamsin no era experta en el sector de la construcción ni en finanzas, pero incluso ella podía ver que algunas de las cifras parecían extrañas. Por ejemplo, la estimación de los materiales parecía exagerada, sobre todo si se comparaba con proyectos similares de los que Byron le había hablado antes. Un documento en particular le interesó, la lista de subcontratistas del proyecto. Entre ellos estaba Onyx Development, la empresa que se encargaría de gran parte del trabajo. Tamsin nunca había oído hablar de esa empresa, aunque Byron solía hablarle de los grandes socios de North Star. Hojeó unas cuantas páginas, incluida la lista de subcontratistas, y devolvió con cuidado la carpeta a su sitio. Luego salió rápidamente del despacho cuando oyó el ruido de la puerta principal al abrirse. Byron había vuelto a casa. Tamsin se dirigió rápidamente a la cocina y fingió preparar la cena, aunque el corazón le latía frenéticamente en el pecho. Tenía que actuar con normalidad, no revelar sus sospechas ni el hecho de que acababa de revisar sus archivos. «Hola», dijo Byron entrando en la cocina. Parecía inusualmente alegre, incluso contento. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», contestó Tamsin, tratando de mantener una voz informal, catalogando a los recién llegados. «¿Y a ti?» «Genial», sonrió sacando una botella de cerveza de la nevera. «Por fin hemos cerrado todos los cabos sueltos del proyecto Riverview. El contrato está firmado y las obras empezarán dentro de 15 días. «¿Riverview?», preguntó Tamsin, fingiendo que no sabía de qué estaba hablando. «¿Es el nuevo proyecto del que hablabas?» «Sí», asintió Byron, dando un sorbo a su cerveza. «El mayor contrato de la historia de North Star. Si sale bien, nos llevará a un nivel completamente nuevo». «¿Y quién es el cliente?», preguntó despreocupada, mientras cortaba verduras para la ensalada. «Alpha Investments», respondió Byron. «Un actor muy serio en el mercado inmobiliario. Luchamos por este contrato durante mucho tiempo, superando a varios competidores». Tamsin asintió, observando que no había mencionado a Silas Holt y mucho menos a su hija Yuna. «¿Cómo lo habéis conseguido?», preguntó. «Vencer a la competencia, quiero decir». Byron se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. «Mejor oferta, reputación profesional. Además, trabajé mucho en la presentación del proyecto y les convencí de que éramos la mejor opción». «Los convenció», pensó Tamsin. «Me pregunto cómo habrá convencido exactamente a Yuna Holt, cogiéndola de la mano en un restaurante caro». «Ya veo», dijo en voz alta. «Bien por ti. Salud». «Gracias». Byron pareció no notar la tensión en su voz. «Por cierto, el sábado por la noche hay una cena de empresa para celebrar la firma del contrato. ¿Me acompañas?» A Tamsin casi se le cae el cuchillo. Byron rara vez la invitaba a eventos de empresa, sobre todo últimamente. Y ahora de repente era una oferta así. «Por supuesto», dijo ella tratando de ocultar su sorpresa. «Me encantaría». «Estupendo», asintió Byron. «Estarán todas las personas clave del proyecto, incluida la cúpula de Alpha. Una buena oportunidad para establecer contactos. Y una oportunidad para ver a Yuna Holt en persona», pensó Tamsin, pero dijo en voz alta. «Suena interesante. Hace tiempo que no salgo». «Sí, te vendrá bien», asintió Byron con un toque de condescendencia que antes habría dolido a Tamsin, pero que ahora apenas notaba, ensimismada en sus propios pensamientos. La cena transcurrió en un ambiente relativamente tranquilo. Byron estaba inusualmente conversador, hablando del proyecto, de las perspectivas, del posible ascenso si todo iba bien. Tamsin escuchaba, asentía en los lugares adecuados.
Hacía las preguntas que haría cualquier esposa interesada que no tuviera sospechas sobre la doble vida de su marido. ¿Y dónde hablasteis ayer del proyecto?, preguntó como de pasada, cuando la conversación tocó el tema del domingo de trabajo. Byron dudó un momento y luego contestó. En el despacho. Tuvimos una reunión de equipo, ultimando los detalles antes de la reunión de hoy. Mentiras. Puras y evidentes mentiras. Tamsin lo había visto con sus propios ojos en el restaurante con Yuna y Orrin, no todo el equipo en la oficina. Pero ella solo asintió, fingiendo creerlo. Debe de haber sido agotador trabajar el domingo, comentó. Sí, pero mereció la pena, sonrió Byron levantando su copa de vino. Brindo por el éxito de Riverview. Tamsin levantó su copa, devolviéndole la sonrisa. Aunque por dentro se encogió al darse cuenta de lo fácil y despreocupadamente que le había mentido a la cara. Después de cenar, Byron se instaló en el salón con su portátil, diciendo que necesitaba repasar unos documentos antes de la reunión de mañana. Tamsin subió al dormitorio, aparentemente para leer antes de acostarse, pero en realidad para estudiar la información que había obtenido hoy. Volvió a repasar las fotos del despacho de Byron, sobre todo la lista de subcontratistas. Onyx Development. Ese nombre la mantenía alerta. Tamsin abrió el portátil y empezó a buscar información sobre esa empresa. Los resultados fueron escasos. Onyx Development se había registrado hacía solo 6 meses. Tenía un sitio web mínimo con información general sobre la empresa, sin proyectos ni clientes concretos. El domicilio social estaba en un pequeño edificio de oficinas a las afueras de Bradford, y el director figuraba como un tal Roland Smith, un nombre que a Tamsin le parecía demasiado común, casi como un alias. Decidió comprobar de nuevo el perfil de Orrin Parker y encontró un detalle interesante. Su última entrada en la red profesional estaba fechada más o menos en la misma época en que se registró Onyx Development. ¿Una coincidencia? Su intuición le dijo a Tamsin que no. Algo conectaba a Orrin, esta nueva empresa y el proyecto Riverview. Y si se tenía en cuenta la presencia de Yuna Holt y su relación con Byron, el panorama se volvía aún más confuso e inquietante. Tamsin cerró el portátil cuando oyó los pasos de Byron en la escalera. Entró en el dormitorio, con aspecto un poco cansado, pero contento. Mañana será un gran día, dijo, empezando a desabrocharse la camisa. Tenemos que hablar con los subcontratistas sobre su parte del trabajo. ¿Con Onyx Development?, preguntó Tamsin, observando su reacción. Byron se quedó inmóvil un momento y luego siguió desvistiéndose como si nada hubiera pasado. ¿Cómo sabes de Onyx?, preguntó despreocupado, pero Tamsin notó la tensión en su voz. Ya los habías mencionado, mintió ella. Dijiste que trabajarían en uno de tus proyectos. Ah, puede ser, asintió Byron, claramente relajado. Sí, son uno de los subcontratistas de Riverview. Una empresa nueva, pero con buena reputación. ¿Qué reputación puede tener una empresa que solo lleva 6 meses en el mercado?, pensó Tamsin, pero dijo en voz alta. Ya veo. Espero que no fracasen. No lo harán, dijo Byron con seguridad. Lo he comprobado todo personalmente. Terminó de cambiarse y entró en el cuarto de baño. Tamsin oía el sonido del agua corriendo, el sonido de su ritual vespertino habitual. Todo era tan ordinario, tan normal en la superficie, y tan terriblemente mal en el fondo. Cuando Byron regresó y se acostó, ella fingió estar dormida. No intentó despertarla, no intentó tocarla ni hablar con ella. Simplemente apagó la luz y se tumbó en su lado de la cama, dejando el espacio familiar entre ellos, la encarnación física del abismo que los separaba emocionalmente. Tamsin se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando cómo la respiración de su marido se volvía uniforme y profunda. Se durmió rápidamente, como un hombre con la conciencia tranquila, o como alguien tan acostumbrado a mentir que ya no se sentía culpable. Pensó en lo que había aprendido hoy, sobre Yuna Holt, hija de un poderoso promotor inmobiliario y, al parecer, amante de Byron. Sobre Orrin Parker, que había sido despedido no por malversación de fondos, como afirmaba Byron, sino por una diferencia de opiniones, y que ahora trabajaba para la empresa de los Holt. Sobre la misteriosa Onyx Development, que obtuvo un importante contrato de North Star a pesar de no tener ni historia ni reputación. Todo se sumaba a un panorama aún incompleto.
pero ya bastante inquietante. Tamsin intuía que detrás de todo aquello se escondía algo grave, tal vez incluso ilegal, y Byron estaba en el centro de ese plan. ¿Qué debía hacer ahora con esta información? ¿Seguir investigando, reunir pruebas, o enfrentarse a Byron de inmediato y exigirle una explicación? Ambas opciones eran arriesgadas. Si esperaba demasiado, Byron podría darse cuenta de su interés y volverse más cauteloso. Si se presentaba demasiado pronto, sin pruebas suficientes, él podría negarlo todo o inventar una explicación plausible. No, decidió Tamsin, necesitaba más información. Necesitaba entender exactamente lo que estaba pasando antes de actuar. Y la próxima cena corporativa del sábado podría ser la oportunidad perfecta para hacer precisamente eso. Todas las personas clave estarán allí, incluyendo a Yuna Holt. Quizá Tamsin pudiera ver y oír algo que aclarara la situación. Con ese pensamiento, finalmente cayó en un sueño intranquilo, perseguida por imágenes de Byron y Yuna cogidos de la mano en la penumbra del restaurante, y Orrin Parker inclinado sobre unos misteriosos documentos. La mañana del martes recibió a Tamsin con una lluvia torrencial. Se asomó a la ventana de la cocina y observó los chorros de agua que corrían por el cristal, desdibujando los contornos de las casas vecinas. Un tiempo extrañamente apropiado para su estado interior, igual de nublado e inquieto. Después de su conversación de ayer con Byron, estaba convencida de que mentía. Sus explicaciones sonaban demasiado suaves, demasiado ensayadas. La cuestión era hasta dónde llegaban esas mentiras. Byron ya se había ido a trabajar, temprano, como era habitual en los últimos meses. Antes de irse, le había recordado la cena de empresa del sábado, diciendo que era una gran oportunidad para que ella saliera al mundo. Había condescendencia en su voz, como si le estuviera haciendo un favor al permitirle acompañarle. Tamsin decidió que era hora de actuar con más decisión. Había estado poco tiempo en el despacho de Byron, respetando su intimidad, pero ahora era necesario. Después de beber su café y ordenar sus pensamientos, se dirigió a su despacho. La habitación estaba impecablemente organizada, cada carpeta en su sitio, el escritorio limpio y el ordenador apagado. Byron siempre había sido pedante. Tamsin empezó por los cajones del escritorio. En el primero había material de oficina, en el segundo facturas y recibos viejos. El tercero estaba cerrado. Esto la intrigó. ¿Qué podía ser tan importante como para guardarlo bajo llave? Buscó la llave, pero sin éxito. Entonces Tamsin recordó un viejo truco de las novelas policíacas. La gente suele guardar llaves de repuesto debajo del felpudo, detrás de un cuadro o en una maceta. Comprobando estos lugares, encontró una pequeña llave escondida bajo la base de una lámpara de escritorio. El cajón se abrió con un ligero clic. Dentro había una carpeta con la etiqueta «Personal» y una memoria USB. Tamsin abrió primero la carpeta. Contenía documentos relacionados con las finanzas que compartían. Seguros, hipotecas, declaraciones de impuestos. Nada fuera de lo común, excepto... Se fijó en un extracto bancario que nunca había visto. Era una cuenta que Tamsin no sabía que existía, abierta a nombre de Byron en un banco del que nunca habían sido clientes. Las cantidades que aparecían en los extractos eran considerables. Decenas de miles de libras, ingresadas irregularmente durante los 2 últimos años. La procedencia de este dinero solo se indicaba con nombres en clave: Phoenix, Helios, Cronos. Tamsin fotografió los extractos en su teléfono. Luego cogió un pendrive. La sensación de invadir la vida de otra persona nunca la abandonó, pero ya había ido demasiado lejos para detenerse. Al encender el ordenador de Byron, se encontró con una solicitud de contraseña. Tamsin probó varias opciones: su cumpleaños, su aniversario, el nombre de su perro de la infancia. Sin éxito. Entonces se acordó de una extraña frase que Byron utilizaba a menudo como chiste: suerte. Y funcionó. En el pendrive había carpetas de documentos, la mayoría relacionados con proyectos de North Star. Una de ellas se llamaba Parker. Tamsin la abrió y encontró un informe fechado el verano pasado, firmado por Orrin Parker. En él, detallaba las irregularidades financieras que había descubierto en varios proyectos de North Star. El informe contenía acusaciones directas contra el director financiero, Byron, de sobreestimar las estimaciones,
utilizar subcontratistas falsos y retirar fondos. Junto a este expediente había otro, un borrador de carta de Byron a la dirección de la empresa, acusando a Orrin Parker de las mismas infracciones. La fecha de creación del archivo era justo un día después del informe de Orrin. Tamsin sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. Byron no solo le había mentido, sino que había inculpado a un inocente de sus propios delitos. Hizo copias de los documentos y continuó su búsqueda. En otra carpeta, titulada Riverview, encontró presupuestos para un nuevo proyecto. Incluso sin ser una experta, Tamsin pudo ver que las cifras estaban significativamente infladas, especialmente en la columna de Trabajo subcontratado, donde Onyx Development figuraba como contratista principal. Tamsin copió todos los documentos importantes, devolvió con cuidado el pendrive a su sitio y cerró el cajón. El corazón le latía con fuerza al salir del despacho. Un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Su marido no solo era un tramposo, sino un fraude. En los archivos de su trabajo, Tamsin aprovechó la pausa del almuerzo para seguir investigando. Comprobó Onyx Development en el registro mercantil y descubrió que la empresa se había registrado hacía solo 4 meses. El director figuraba como Roland Smith, del que no había información en las redes sociales ni en los directorios empresariales. La clásica señal de un testaferro. Entonces decidió investigar a Orrin Parker. No había trabajado oficialmente en ningún sitio desde que lo despidieron de North Star. Sin embargo, en el periódico local de negocios, Tamsin encontró un pequeño artículo sobre un acto benéfico en el que Orrin Parker y Una Holt, la misma mujer rubia que Tamsin había visto con Byron, estaban entre los invitados. Pero algo le preocupaba. Tamsin recordó el nombre de la chica, Una Holt, hija del influyente promotor inmobiliario Silas Holt, director financiero de Alpha Investments. Decidió consultar publicaciones antiguas sobre la familia Holt y encontró un artículo de hace 2 años con una foto de Silas y su hija Una en un acto benéfico. Y esta Una no se parecía en nada a la chica rubia del restaurante. La foto mostraba a una niña de pelo castaño, con rasgos faciales muy diferentes. Tamsin comprobó algunos artículos más y se convenció. La verdadera Una Holt y la mujer que había visto con Byron eran personas diferentes. Este descubrimiento la dejó atónita. Alguien se estaba haciendo pasar por la hija de Holt. ¿Por qué? ¿Y era Byron consciente de este engaño? Cuando Tamsin regresó a casa por la noche, encontró a Byron ya allí. Inusualmente temprano para él en los últimos meses. Estaba sentado en la cocina con un vaso de whisky, consultando algo en su teléfono. «Hola», dijo levantando la vista. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», respondió Tamsin, tratando de mantener un tono de voz informal. «¿Y a ti?» «Ocupada preparando el evento del sábado», le dio un sorbo a su whisky. «Todo tiene que salir a la perfección. Es importante para mi carrera». Tamsin asintió, empezando a preparar la cena. Sentía los ojos de Byron clavados en ella, pero no podía saber si sospechaba de su investigación. «Por cierto», dijo mientras cortaba las verduras, «he encontrado un artículo interesante sobre Silas Holt. Es un gran promotor inmobiliario, ¿verdad? ¿Su hija también está en el negocio?» Byron se quedó inmóvil un momento y luego respondió con indiferencia. «Sí, Una es la directora financiera de Inversiones Alfa. Una mujer con talento, joven, pero muy espabilada». «Interesante», dijo Tamsin. «¿Trabajas con ella en Riverview?» «Por supuesto», asintió Byron. «Es una figura clave para los clientes. La verás en la cena del sábado». Tamsin se apartó de la cocina para ocultar la expresión de su rostro. Byron sabía que la mujer era una impostora. Él formaba parte del engaño. Durante la cena, la conversación derivó hacia temas neutros, pero Tamsin no podía dejar de pensar en sus descubrimientos. Su marido estaba implicado en una compleja trama de fraude en la que intervenían testaferros y probablemente millones de libras. Cuando Byron se retiró a su despacho, Tamsin llamó a Prue para proponerle una reunión. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien en quien confiar. Quedaron en una tranquila cafetería a las afueras de la ciudad. Tamsin le contó a su amiga todo lo que había aprendido, omitiendo solo los detalles más comprometedores. «Dios, Tamsin», Prue sacudió la cabeza mientras escuchaba. «Parece el argumento de una novela policíaca. ¿Estás segura?» «Absolutamente», asintió Tamsin.
Tengo documentos, fotografías. Los he visto con mis propios ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Prue. No lo sé, admitió Tamsin. ¿Ir a la policía? Pero solo tengo pruebas circunstanciales. Enfrentarme a Byron podría ser peligroso. Quizá deberíamos averiguar más antes. Prue lo sugirió. Irás a la cena de empresa el sábado. Estarán todos los implicados. Quizá te enteres de algo importante. Tamsin asintió. Era un plan sensato. Necesitaba conocer el panorama completo antes de decidir qué hacer a continuación. Cuando volvió a casa, encontró a Byron dormido. Tumbada a su lado en la oscuridad, Tamsin se sintió cerca de un extraño. El hombre con el que había vivido durante 10 años era completamente diferente de lo que ella pensaba. Al día siguiente, Tamsin estaba en los archivos cuando recibió una llamada de un número desconocido. Una voz de hombre se presentó. Derek Lane, reportero del Bradford Chronicle. Le vi fuera del restaurante Le Chateau el domingo por la noche cuando fotografiaba a su marido con una mujer que decía ser Una Holt. Tamsin se quedó helada. La han descubierto. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó con recelo. Hablar, respondió Lane. Estoy investigando el fraude financiero relacionado con el proyecto Riverview y creo que tenemos intereses comunes. Quedaron en verse por la tarde en un café cercano a los archivos. Lane resultó ser un hombre serio, de mediana edad y mirada atenta. Mostró sus credenciales de prensa y les contó que llevaba 6 meses investigando tramas de corrupción en el negocio de la construcción de Bradford. Todo empezó con una fuente anónima, explicó. Alguien de North Star me dio información sobre irregularidades financieras. Estoy seguro de que era Orrin Parker, que luego fue despedido por presunta malversación. Byron le tendió una trampa, dijo Tamsin. Tengo pruebas. Lane asintió. Exactamente. Y ahora Byron, Orrin y una mujer que se hace pasar por Una Holt trabajan juntos. La verdadera Una está en una clínica en Suiza, recibiendo tratamiento para una grave enfermedad. Solo sus allegados lo saben, y Silas Holt lo mantiene en secreto, temiendo por la reputación de la empresa. ¿Quién es esta mujer impostora?, pregunta Tamsin. Vanessa Crane, una actriz y antigua conocida de Orrin, respondió Lane. La están utilizando para hacer tratos en nombre de Inversiones Alfa, incluido el contrato de North Star en Riverview. ¿Cuál es la estafa? Tamsin empezaba a ver el panorama general, pero los detalles aún se le escapaban. El control de un proyecto de 20 millones de libras, dijo Lane. Onyx Development es una empresa creada por Orrin y tu marido. A través de ella planean retirar unos 6 millones, y cuando la estafa se destape, desaparecerán con el dinero. Tamsin sintió que las náuseas le subían por la garganta. Byron no era solo un traidor, era un criminal dispuesto a engañar a todo el mundo por dinero. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Necesito pruebas para publicarlo, contestó Lane. Puedes ayudarme a conseguirlas. Como esposa de Byron, tienes acceso a sus papeles, a sus conversaciones. Tamsin dudó. Cooperar con un periodista era arriesgado, pero quería saber la verdad. Quería que Byron respondiera por sus actos. Ayudaré, dijo finalmente. Pero no por tu artículo, sino por la justicia. Quiero saber con quién he estado viviendo todos estos años. Lane asintió y le dio su tarjeta. Ten cuidado, le advirtió. Esta gente es peligrosa. No corras riesgos innecesarios. Tamsin volvió a casa, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Byron la había traicionado a su empresa, había traicionado la confianza de todos los que dependían de él, y ella no podía dejar que se saliera con la suya. Mañana era la cena de la empresa, donde conocería a Vanessa, a la falsa Una y posiblemente a Orrin Parker. Tamsin decide que observará, escuchará, reunirá información y luego usarla para desenmascarar todo el plan. Su marido no era el hombre que ella creía, y ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. La noche de la cena de empresa fue sorprendentemente cálida para ser abril. Tamsin estaba de pie frente al espejo, alisando las arrugas del vestido azul marino que se había puesto para la ocasión. El vestido era elegante pero no llamativo, la elección perfecta para pasar desapercibida pero apropiada en el entorno de un restaurante caro. Byron entró en la habitación, ya vestido con un elegante traje, ajustándose los gemelos de los puños de la camisa. ¿Estás lista?, le preguntó, dirigiéndole una mirada apreciativa. Tienes buen aspecto.
Gracias, contestó Tamsin, intentando mantener la naturalidad de su voz. Casi lista. Su interior se tensó. No era solo una cena, era la oportunidad de ver juntos a todos los implicados en la estafa, de reunir los últimos detalles antes de tomar una decisión definitiva. De camino al restaurante, Byron habló del proyecto Riverview, de las perspectivas, de cómo haría avanzar su carrera. Hablaba con entusiasmo, con el mismo brillo en los ojos que una vez la había atraído hacia él. Solo que ahora Tamsin sabía que detrás de ese brillo no había un ambicioso deseo de triunfar, sino un calculado plan para engañar. El restaurante Royal Oak estaba situado en un edificio histórico restaurado en el centro de Bradford. En el interior les recibieron luces tenues, música suave y un interior elegante con paneles de madera y lámparas de araña de cristal. Se había reservado una sala aparte para el acto de la Estrella del Norte. Cuando entraron, la sala ya estaba llena de gente, empleados de la empresa, socios comerciales y funcionarios municipales. Byron se mostró encantador de inmediato. Sonrió, estrechó la mano y presentó a Tamsin como mi bella esposa. Ella le devolvió la sonrisa, interpretando el papel de esposa orgullosa. «Ah, ahí está Yuna», dijo Byron de repente, señalando a una elegante rubia con un vestido rojo, rodeada de varios hombres. «Ven, te la presento». Tamsin sintió que se le aceleraba el corazón. Allí estaba, Vanessa Crane, la mujer que decía ser Yuna Holt, la amante de su marido y cómplice de sus crímenes. Vanessa era hermosa, con rasgos faciales perfectos, pelo largo y rubio y una sonrisa segura. Se comportaba con la elegancia despreocupada de alguien acostumbrada a llamar la atención. «Yuna, te presento a mi esposa, Tamsin», la presentó Byron cuando se acercaron. «Es un placer conocerte por fin», dijo Vanessa con un ligero acento que Tamsin no supo identificar. «Byron me ha hablado mucho de ti. Me pregunto cuándo exactamente», pensó Tamsin, pero dijo en voz alta. «Lo mismo digo. He oído hablar mucho del proyecto Riverview y de tu papel en él». Una ligera sombra de preocupación parpadeó en los ojos de Vanessa, pero enseguida recuperó la compostura. «Oh, son solo negocios», dijo con un gesto de la mano. «Aburridos números y contratos. Seguro que Byron te aburre con los detalles». «En absoluto», replicó Tamsin. «Encuentro la parte financiera de los proyectos muy esclarecedor». Byron le dirigió una rápida mirada de sorpresa. Tamsin no solía interesarse por su trabajo. «Tamsin trabaja en los archivos municipales», dijo, como para explicar su repentino interés. «Le apasionan los documentos y las historias». «Qué interesante», sonrió Vanessa. «Debe de ser un trabajo fascinante, escarbar en el pasado. A veces el pasado puede decirte mucho sobre el presente», dijo Tamsin, mirándola directamente a los ojos. «Y sobre la gente que intenta reescribirlo». Hubo una pausa incómoda. Vanessa se tensó ligeramente. Byron frunció el ceño. «Cariño, veo a Howard Blackwell», dijo cogiendo a Tamsin por debajo del codo. «Tenemos que saludarle». «Yuna, por favor, discúlpanos». Llevó a Tamsin a otra parte de la sala, donde había un hombre corpulento y canoso, el director general de North Star. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Byron en voz baja, acercándose a su oído. «Casi acusas a Yuna de mentir». «¿Lo hice?». Tamsin lo miró inocentemente. «Solo estaba charlando». Byron estaba a punto de decir algo, pero en ese momento se acercaron a Howard Blackwell y la conversación se interrumpió. La siguiente hora transcurrió entre presentaciones, conversaciones educadas y copas de champán. Tamsin observaba atentamente a Byron y Vanessa, fijándose en sus miradas, sus roces casuales, la forma en que encontraban excusas para estar cerca el uno del otro. Durante la cena, Tamsin se encontró en una mesa con varios empleados de North Star y sus cónyuges. Byron estaba sentado en la mesa principal con la dirección de la empresa y representantes de Alpha Investments, Vanessa y un hombre alto y delgado al que presentaron como asesor financiero. Tamsin lo reconoció inmediatamente como Orrin Parker, aunque nunca lo había conocido en persona. Durante el postre, un joven que se presentó como Curtis, el nuevo responsable de marketing de North Star, se acercó inesperadamente a ella. «Su marido es una leyenda en la empresa», dijo tratando claramente de impresionarla. «Este contrato con Alpha es un logro personal suyo». «¿De verdad?», preguntó Tamsin interesada. «¿Cómo lo ha conseguido exactamente?».
Bueno, Curtis bajó la voz. Dicen que tiene una relación especial con la hija de Holt. No es que esté difundiendo rumores, pero levantó las cejas significativamente. Ya veo, asintió Tamsin. ¿Qué pasó con el financiero que despidieron el año pasado? Orrin, creo. Oh, es una historia oscura. Curtis bajó aún más la voz. Oficialmente malversación de fondos, pero algunos creen que no era más que un inconveniente. Hacía demasiadas preguntas sobre las finanzas de ciertos proyectos. Ahora de repente trabaja para la competencia, y a nadie le sorprende. Raro, ¿no crees? A Tamsin le pareció muy extraño, pero no mostró sus emociones. Curtis parecía ser el tipo de persona a la que le gustaba cotillear, sobre todo después de unas copas de vino. Eso era bueno para ella. ¿Qué pasa con Onyx Development?, preguntó. He oído que han conseguido un gran contrato en Riverview. Otro caso misterioso, sonrió Curtis. Una empresa surgida de la nada, sin historia ni cartera. Pero con un contrato así, algunos bromean diciendo que deben de tener muy buenos amigos en North Star. La conversación se interrumpió cuando Howard Blackwell se levantó para pronunciar un discurso ceremonial. Habló de nuevos horizontes, de los éxitos de la empresa y de las perspectivas de cooperación con Alpha Investments. Luego tomó la palabra Una Holt, con un discurso perfectamente ensayado sobre la confianza y la asociación. Al observarla, Tamsin no pudo evitar reconocer que Vanessa era una actriz de talento. Ni un solo gesto, ni una sola entonación delataban su engaño. Al final de la velada, Tamsin había reunido suficiente información para confirmar sus sospechas. Su marido estaba en el centro de una compleja trama de fraude, y esta noche había visto a todos sus cómplices juntos. Había oído sus planes, había observado sus interacciones. Ya no le quedaban dudas. De camino a casa, Byron estaba animado, entusiasmado por el éxito de la velada. Hablaba de las perspectivas, de un posible ascenso, de cómo cambiarían sus vidas cuando el proyecto estuviera terminado. «Podremos comprar esa casa con la que siempre has soñado», dijo agarrando el volante. «Tal vez incluso hacer un viaje alrededor del mundo». «Con dinero robado», pensó Tamsin, pero guardó silencio. «Aquí no. Ahora no». Decidió esperar el momento adecuado para la confrontación. Ese momento llegó cuando llegaron a casa. Byron, aún eufórico, se sirvió un whisky y se instaló en el salón. Tamsin subió al dormitorio, sacó una carpeta con las pruebas recogidas de un escondite en el armario, respiró hondo y volvió a bajar. «Tenemos que hablar», dijo al entrar en el salón. Byron la miró, con los ojos muy abiertos por la ligera irritación que le producían sus pensamientos interrumpidos. «¿Sobre qué?» «Sobre ti», dijo Tamsin, sentándose frente a él. «Sobre Vanessa Crane, haciéndose pasar por Una Holt. Sobre Orrin Parker, a quien tendiste una trampa y ahora trabajas con él. Sobre la empresa fantasma Onyx Development y los millones de libras que planeas robar a través del proyecto Riverview». El rostro de Byron se congeló. Toda una gama de emociones. Sorpresa, miedo, ira y finalmente una máscara de serena incomprensión. «¿De qué estás hablando?», preguntó intentando sonreír. «¿Has bebido demasiado champán?» «No, Byron». Tamsin abrió una carpeta y empezó a colocar documentos y fotografías sobre la mesa. «Estoy hablando de tu doble vida, de cómo me has estado mintiendo todos estos meses, de cómo me engañaste con una mujer que ni siquiera es quien dice ser, cómo incriminaste a un hombre inocente por tus crímenes». Publicó fotos del restaurante, copias de extractos bancarios de la cuenta secreta de Byron, documentos que probaban el fraude del subcontratista, el informe de Orrin Parker y una acusación falsa que Byron había redactado. «¿De dónde has sacado esto?». La voz de Byron se volvió grave, casi amenazadora. «¿Has estado registrando mis cosas?». «No importa», respondió Tamsin con firmeza. «Lo que importa es que sé la verdad. Toda la verdad, Byron». Miró los papeles, las fotografías, y su rostro cambió gradualmente. La máscara de incomprensión se desvaneció, dando paso a un frío cálculo. «Digamos», dijo al fin, «¿qué vas a hacer con ese conocimiento?». «Eso depende de ti», respondió Tamsin. «Quiero oír la verdad». «¿De ti?». «Ahora mismo». Byron la miró fijamente durante un largo momento. Luego dio un trago a su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. «De acuerdo», dijo. «¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. Sí,
Defraudé a la empresa. Sí, saqué dinero a través de empresas fantasma. Sí, le tendí una trampa a Orrin cuando empezó a sospechar algo. Y sí, estamos trabajando juntos en un nuevo esquema que nos va a dar mucho más. ¿Y Vanessa?, preguntó Tamsin. La mujer que se hacía pasar por Yuna Holt, una actriz con talento y... Sí, estamos juntos, se encogió de hombros. Es parte del plan, pero es más que eso. Ella me hace sentir vivo, ¿sabes? No como yo contigo. Aquellas palabras hirieron a Tamsin, pero no lo demostró. ¿Y la verdadera Yuna? ¿Dónde está? En una clínica en Suiza, respondió Byron. Una enfermedad grave. Silas Holt la mantiene en secreto, temiendo por la reputación de la empresa. Lo descubrimos por accidente y nos aprovechamos de la situación. ¿Así que vais a robar el dinero y desaparecer?, preguntó Tamsin. ¿Y qué pasará con North Star? ¿A la gente que trabaja allí? Daños colaterales, respondió Byron con indiferencia. Los negocios son los negocios. Todo el mundo quiere lo suyo, solo que no tienen el valor de actuar al margen de las normas. Tamsin lo miró fijamente, sin reconocer al hombre con el que una vez se había casado. ¿A dónde había ido aquel Byron ambicioso pero honesto, el que hablaba de construir el futuro, de tomar las decisiones correctas, de dejar huella en el mundo? ¿Y cuándo empezó eso?, preguntó ella. ¿Cuándo decidiste que podías engañar a todos los que te rodeaban? Byron se lo pensó un momento. Poco a poco, dijo finalmente. Primero fueron pequeños compromisos, luego cada vez mayores. Vi cómo otros conseguían más por menos y me di cuenta de que yo estaba jugando con las reglas equivocadas. Y entonces se convirtió en una forma de vida. Se levantó, rellenó su vaso de whisky y se volvió hacia ella. Mira, Tamsin, su voz se suavizó. Sé que esto te sorprende, pero piénsalo. Podemos empezar una nueva vida. Después de Riverview, tendremos dinero suficiente para desaparecer, para ir a cualquier parte. Italia, Grecia, el Caribe, lo que quieras. No más preocupaciones por dinero, no más de esta vida gris en Bradford. Una nueva vida basada en mentiras y dinero robado. Tamsin negó con la cabeza. Esa no es la vida que quiero. No seas ingenua, refunfuñó Byron. Todas las grandes fortunas se construyen sobre las lágrimas de otra persona. La única diferencia es lo bien que se ocultan. Te estoy ofreciendo una oportunidad que nunca volverás a tener. Se acercó a ella, se arrodilló junto a su silla y tomó sus manos entre las suyas. Todavía te quiero, Tamsin, dijo con una inesperada sinceridad en la voz. A mi manera. Sé que te he hecho daño, pero podemos arreglarlo. Empezar de nuevo, donde nadie nos conozca. Tamsin lo miró a los ojos, tan familiares y tan extraños al mismo tiempo. Buscó en ellos una sombra del Byron que una vez había amado, pero todo lo que vio fue cálculo y manipulación. No, dijo con firmeza, soltándole las manos. No puedo, no quiero formar parte de esto. El rostro de Byron cambió, la máscara de ternura se desvaneció, revelando una fría furia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. ¿Ir a la policía? ¿A la empresa? ¿Crees que alguien te creerá a ti, una archivera cualquiera, contra mí, el director financiero de North Star? Creerán en las pruebas, respondió Tamsin, señalando los documentos. Que obtuviste ilegalmente, sonrió Byron. Irrumpir y robar información personal no es la base más sólida para presentar cargos. Se puso en pie, imponiéndose a ella. Piénsalo bien, Tamsin. ¿De verdad quieres convertir en enemigo a un hombre que sabe cómo hacer que los hechos funcionen a tu favor? ¿Qué puede convencer a cualquiera de cualquier cosa? Había una amenaza implícita en su voz. Tamsin sintió miedo, pero no se dejó vencer. He tomado una decisión, dijo levantándose. Te dejo, Byron, esta noche. Y sí, llevaré estas pruebas a las autoridades competentes. Te arrepentirás, sisió él. Te juro que te arrepentirás. De lo único que me arrepiento, dijo Tamsin, volviendo a guardar los documentos en la carpeta, es de haber malgastado 10 años con un hombre que en realidad nunca existió. Subió al dormitorio, sacó su bolsa de cosas esenciales ya preparada y volvió a bajar. Byron estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con un nuevo vaso de whisky en la mano. ¿A dónde vas?, preguntó sin volverse. No es asunto tuyo, respondió Tamsin. Adiós, Byron. Salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí, y sintió un extraño alivio. Era como si el gran peso que había estado cargando sin darse cuenta hubiera desaparecido de repente.
Subió a un taxi y dio la dirección de Prue, la única persona en quien podía confiar ahora. A la mañana siguiente, Tamsin envió paquetes anónimos con copias de todas las pruebas que había reunido a 3 lugares: la junta directiva de North Star, la redacción de Derek Lane en Bradford Chronicle y la unidad económica de la policía de Bradford. Después telefoneó a los archivos y pidió una excedencia por motivos personales. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer a continuación, dónde vivir, cómo empezar una nueva vida sin Byron. Las decisiones no fueron tan difíciles como temía. Prue la ayudó a encontrar un pequeño piso cerca del centro. Tamsin contrató a un abogado y solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables como motivo. No quería que el proceso se convirtiera en un escándalo público. Ya era suficiente con que la verdad sobre las maquinaciones de Byron empezara a salir a la luz. 15 días después de su marcha, el Bradford Chronicle publicó un gran artículo de Derek Lane sobre el fraude financiero en North Star y el falso contrato con Alpha Investments. En el artículo se mencionaban subcontratistas ficticios, la falsa Una Holt y el papel del director financiero de la empresa en la organización de la trama. No se mencionaba ningún nombre, pero era evidente para los entendidos. Ese mismo día la policía inició una investigación formal. North Star emitió un comunicado de prensa anunciando la suspensión del director financiero durante la auditoría. El proyecto Riverview quedó en suspenso. Tamsin observó estos acontecimientos desde lejos con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que la verdad hubiera salido a la luz y de que Byron no pudiera completar su estafa. Por otra, seguía conmovida por el hundimiento de su matrimonio, la traición de un hombre en quien confiaba, la destrucción de la vida que creía suya. 3 meses después, en una cálida tarde de julio, Tamsin estaba sentada en un pequeño café del parque, disfrutando del sol y de una taza de café. Su vida mejoraba poco a poco. Había vuelto a trabajar en los archivos, la habían ascendido a archivera jefe y su divorcio estaba casi ultimado. No volvió a casa. Prefirió quedarse en su nuevo piso. La casa en la que vivían Byron y ella estaba en venta, y una vez pagada la hipoteca, el dinero restante se repartiría entre los dos. Derek Lane se acercó a su mesa. Se reunían de vez en cuando para hablar de la evolución del caso. El periodista parecía satisfecho. Su investigación había sido reconocida e incluso le habían ofrecido la oportunidad de escribir un libro sobre la historia. «Hay novedades», dijo, pidiendo un café. Byron y Orrin fueron detenidos anoche. Intentaban salir del país con pasaportes falsos. «¿Y Vanessa?», preguntó Tamsin. «¿Desapareció?», se encogió de hombros Lane. «Probablemente antes de que todo saliera a la luz». «Actriz, ¿qué se puede sacar de ella?». Hizo su papel y abandonó el escenario. Tamsin asintió. No sentía un odio especial por Vanessa. Solo formaba parte del plan de Byron, aunque la había perjudicado al convertirse en la amante de su marido. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «El juicio», respondió Lane. «La fiscalía tiene pruebas suficientes. Podrían enfrentarse hasta a 10 años por fraude a gran escala». Tamsin se sintió extrañamente desolada. No sentía alegría al pensar que Byron acabaría en la cárcel, pero tampoco lástima. Solo fatiga y el deseo de dejarlo todo atrás. «¿Qué hay de la verdadera Una Holt?», preguntó. «Recuperándose», dijo Lane. Su padre se puso furioso cuando se enteró de que alguien se hacía pasar por su hija. Alpha Investments ha cortado todos los lazos con North Star y ahora busca un nuevo contratista para Riverview. ¿Y los empleados de North Star? Tamsin se preocupaba por las personas cuyos puestos de trabajo podrían verse amenazados por las acciones de Byron. «La empresa se mantendrá fuerte», le aseguró Lane. Se había nombrado un nuevo director financiero y se estaba realizando una auditoría completa. Daños a la reputación, por supuesto, pero las cosas mejorarían con el tiempo. Tamsin se sintió aliviada. Al menos gente inocente no sufriría las consecuencias de la estafa de su exmarido. «¿Y usted?», preguntó Lane. «¿Te va bien?». Tamsin meditó la respuesta. Los últimos meses habían sido difíciles. Había tenido que replantearse toda su vida, todas las decisiones que había tomado, todo en lo que creía, pero en el proceso había descubierto una fuerza que no sabía que tenía. «Sí», dijo finalmente, «lo estoy superando, día a día». Y era cierto. Todavía estaba conmocionada por lo que había pasado. Todavía se preguntaba cómo había podido pasar por alto la verdadera naturaleza de Byron todos estos años. Pero cada día era un poco más fácil.
Cada día daba un paso hacia una nueva vida, la suya propia, construida sobre sus propias decisiones y valores. Tamsin terminó su café y miró el reloj. «Tengo que irme», dijo poniéndose en pie. «He quedado con un agente inmobiliario. Quiero comprar un piso en vez de alquilarlo». «Me parece un buen plan», sonrió Lane. «Un nuevo comienzo». «Exacto», asintió Tamsin. «Un nuevo comienzo».